tengo la información de mamá, tengo la información de la abuela. Entonces, cada vez que tú quieras acceder a esa información, siente tu cuerpo. Hay cosas que hacemos en automático, pero claro, venimos de la repetición, ¿no? Venimos de mamá, venimos de papá. Sobre todo nosotras somos muy leales a mamá, porque venimos del vientre de mamá. Emociones, enfermedades, todo eso lo llevamos. Entonces, no es necesario tener a los abuelitos vivos, no es necesario tener toda la historia, ir al cuerpo. Por eso es que es tan bonito constelar, porque hay una información que tú la sabes, la tienes en el cuerpo, pero no la has hecho consciente. Eso, una constelación te ayuda a eso. No es ir a descubrir secretos, no es ir a escarbar pues la vida de la abuelita, no. Es el cuerpo que te da la información, la enfermedad, el síntoma, la historia, la comprensión. En el cuerpo está toda la información. Por eso los consteladores van al cuerpo. No, yo te creo 100% porque cuando me leí ese libro de Este dolor no es mío, mira, me dio dolor en la médula espinal, me dio dolor en la cadera, no me podía parar de la cama, me dio dolor en la rodilla, mi mamá sufre de artritis, me dio dolor en las articulaciones de las manos, habían dos dedos que yo no podía mover. ¿Sabes quién ¿Quién eres, eres? dónde ¿Dónde estás y por estás? qué estás donde ¿Y por qué estás estás? donde estás? Hola, mi nombre es Angie Angie Pérez, Pérez, bienvenido a Descomplícate Podcast Descomplícate Podcast y aquí hablaremos sobre temas de la vida. sobre temas de la vida. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo estoy aquí feliz y contenta porque yo siempre les he dicho que todo lo que sea bueno y que nos ayude en nuestro proceso de transformación y sanación es más que bienvenido. Y hoy les tengo unas técnicas o una técnica, una herramienta que a mí me parece algo muy útil, que funciona, que está verídicamente comprobado y científicamente más que corroborado, y son las constelaciones familiares. Yo no sé si ustedes han visto esa serie de Mi Otra Yo, donde pues todo el mundo empezó como a entender que esto quizás sí funciona, que uno tiene una información como por allá del papá, del abuelo, de la abuela y de todo lo que está por detrás de uno y que muchas veces lo que no se sanó, pues se carga y uno, como un simple mortal, lo repite. Y hay muchas cosas que uno vive y que uno experimenta y que uno no sabe por qué está viviendo lo que está viviendo. Y para esto tengo a Joana Pedraza Galeano, mi consteladora familiar nueva. Ya me hizo mis constelaciones y les cuento, oh my God, ustedes no saben las cosas que ella pudo descubrir de mí. Joana, bienvenida a Descomplícate. Muchas gracias, Angie. Un placer y un súper gusto estar aquí. Gracias por esta invitación, obviamente. O sea, muy chévere. Me encanta tu energía y me encanta esa alegría que tienes para expresar. Y bueno, aquí súper abierta para todas las preguntas que tengas, para toda esta curiosidad que como que da el tema de constelaciones y pues también, pues digamos que se ha puesto como muy de moda, pero pues chévere como explicarle a la gente realmente de qué se trata esto, ¿no? Más allá de la moda, es como una herramienta súper, súper poderosa. Sí, yo creo que uno definitivamente lo que no sana se repite. Siempre se lo digo a mi esposo todo el tiempo, lo que no se sana se repite. Joana, cuéntanos qué son las constelaciones familiares. Bueno, mira, las constelaciones familiares son una herramienta creadas por el psicoterapeuta Bert Hellinger. Él era alemán, él ya falleció. Él determinó que nosotros venimos de un sistema familiar, ¿no? O sea, solamente tú no, imagínate esto, ponte en el cuerpo esto que te voy a decir y es, tú no eres solamente hija de papá y mamá, sino tienes 7000 ancestros puestos atrás, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos. Entonces, claro, al tener toda esta información en el cuerpo, ¿no? Cuando no hay algo que se resuelve, se empieza a revelar a través de los síntomas. Hellinger decía que, pues, para que pudiéramos amar, tendríamos que tener orden. Entonces, claro, cuando yo empecé a estudiar, yo decía, pero ¿cómo así que orden? ¿Pero cómo así que para amar? ¿No? Entonces, él decía que tres órdenes del amor, ¿no? Jerarquía, pertenencia, equilibrio. Entonces, ¿qué es la jerarquía? Yo respeto el orden de llegada de mis ancestros, hasta de mis padres, y creo que ahí todos, muchos de nosotros nos desubicamos. El otro orden, la pertenencia y el equilibrio. Como tú perteneces a un sistema familiar, para sobrevivir a ese sistema, repites patrones, ¿no? No sé si yo te daba el ejemplo de las cavernas y la prehistoria, de que si tú estás en un clan y a ti te expulsan del clan, ¿qué pasa? Pues te mueres. Te come el tigre, te lleva el mamut, y así somos nosotros. Este cerebro arcaico y esta información inconsciente que tenemos
nos lleva, nos jala, nos trae todo esto como a repetir los patrones, enfermedades, quiebras, parejas, ¿no? Entonces, estas son las constelaciones, una herramienta que te permite ir al campo sistémico y revisar en dónde tienes la lealtad, en dónde está esto que yo no he podido identificar porque yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer diferente. Tu mente dice, listo, esta vez sí lo hago diferente, listo, esta vez no me quiebro, listo, esta vez no la embarro con esta pareja. No es que no lo puedas hacer, es que eres tan leal a tu sistema para sobrevivir que repites el patrón de ellos. Esas son las constelaciones, son una herramienta muy poderosa que van al inconsciente, ¿no? Y empiezas a resolver. Para mí son movimientos del alma. Tienes esa comprensión y ese movimiento interno. Esas son Joana, las has dicho algo constelaciones. que, bueno, has dicho muchas cosas interesantes. Eso suena muy simple y muy fácil. No, no, eso es simplemente un orden, pero a la hora de hacerlas, pues uno después se da cuenta como, wow, o sea, es muy fuerte. Hablemos de mi caso en particular. ¿Tú te acuerdas que en mi constelación tú me decías como que tú te sientes más grande que tu mamá? Y bueno, yo cerré mis ojos porque para mí es muy importante hacerlo con los ojos cerrados. Y yo me sentía arriba de mi mamá, literal. Yo me sentía como si yo la mandara, si yo, como que Ok, sí, como que yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Y puede que sí sea más inteligente, más capaz, pero mi mamá es mi mamá. Y cuando tú, claro. o sea, literal, yo me sentía arriba y cuando tú me hacías como como, no sé, cambiar los pactos, cambiar el lenguaje, no sé cómo se llama eso. El movimiento. Ah, ok. Cuando empieza a ocurrir el Ya. movimiento. Sí, cuando hablemos de movimiento es como yo te muevo desde un lugar, ¿vale? Ok, Eso es un movimiento. entonces me Te empiezas a muevo. hacer el movimiento por medio de palabras. Yo empiezo a sentir como bajo como un ascensor. Y literal me inclino hacia mi mamá y empiezo a entender muchas cosas de la forma como yo me relaciono con ella, porque siempre he sido muy mandona con ella, ¿sí? O sea, mi mamá siempre ha tenido su carácter, pero siempre fue muy mandona con ella. Y decía, pucha, esto es real, ¿sabes? Como que hay muchos pactos o lealtades que no sé, que se pactan, que se hacen y que al Ok, final pues uno las termina como ok. repitiendo o haciendo o no sé, y entonces esos movimientos como que hacen que quizás uno cambie su perspectiva en cuanto a esa persona de la familia. Entonces, explícanos muy bien lo de los movimientos, porque yo siento que aquí es donde muchos nos perdemos, ¿sí? Muchos queremos obligar al papá, obligar a la mamá, mandarla, hacernos responsables, y se nos olvida que nuestros padres son esa fuente importante de respeto y de. Explícanos eso, por favor. Veneración. Claro, y buenísimo que hayas contado como este ejemplo porque pues es como la mejor manera de explicarlo y es, claro, el orden que hablaba Hellinger y bueno, las constelaciones es, yo respeto el orden de llegada de mis ancestros, ¿no? Te voy a preguntar algo, ¿quién te dio la vida? ¿Quién dijo el sí a tu vida? Papá y mamá. Entonces, si yo soy clara en ese orden, para mí el orden es papá, bueno, y para Hellinger, ¿no? Es papá a la derecha y mamá a la izquierda. Entonces, imagínate esto, el organigrama de una empresa, ¿no? Entonces está arriba el gerente y de ahí para abajo, ¿no? Esa es la familia, ¿no? Lo que tú sentiste energéticamente, bueno, ¿qué hace un constelador? Un constelador te facilita el movimiento que tú digamos que uno lo intuye, pero uno dice, pero ¿cómo me muevo desde este lugar? ¿No? Es con la palabra, con la acción, con la energía, ¿no? Lo que tú sentiste fue como que te bajaste un poco ni siquiera al nivel de tu mamá, sino por debajo de mamá y entendiste que ese era tu lugar, porque tú eres más pequeña que mamá, ¿no? Mamá es más grande, más sabia, ¿no? Tiene más años, más experiencia, ya pasó la vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotras como hijas de mamá y papá, y bueno, hijos también de papá y mamá, desde nuestra pequeña infancia, desde nuestros dolores de infancia, nos desubicamos. Entonces, si papá no estuvo presente o una mamá no estuvo presente, tomamos el lugar de ellos. O a veces, como decías tú, que te sentías mucho más grande que ella, pudiste haber tomado el lugar de mamá de tu mamá, como una abuela. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese lugar, si yo tomo el lugar de mi abuela, pues entonces no puedo vivir la vida, ¿no? Porque estoy en un lugar que no es el mío, estoy viviendo sus lealtades, sus historias, su amor, y me creo mamá de mi mamá, y entonces, ¿dónde está mi vida y dónde está mi fuerza? Porque la fuerza yo la tengo cuando sé cuál es mi lugar.
cuando sé que mi lugar es ser hija de papá y mamá, porque imagínate lo que te dije, te pones a papá y te pones a mamá y ellos te empujan en la vida, pero si estás atrás, ¿quién te empuja? ¿Quién te da la vida? ¿No? Es eso, y es un movimiento que tú sientes en el cuerpo, ¿no? Mm. O sea, es difícil de explicar, por eso es que las constelaciones hay que vivirlas, ¿no? Hay que experimentarlas, ¿no? Porque pues también la mente racional empieza, pero no, pero ¿cómo así? Que esto se mueve, que ella cómo sabe que esto pasó, ¿no? Eso es lo que yo te puedo como explicar desde la constelación que tú y yo tuvimos. Ok, hay otro tema que yo siento que es muy importante que está relacionado con el tema de papá y mamá, pero más que todo en el de mamá, para ser muy específica, que tú me explicas en Sí, las constelaciones, y es el tema del dinero, ¿no? Es el tema de por qué muchas veces no nos llega el dinero, sí, sí, como porque no nos fluye quizás el trabajo, imagino yo, porque pues del trabajo pues sale el dinero, ¿no? Entonces tú ujú. explicabas que eso tenía que ver mucho con la mamá y yo creo que esto es algo que muchos nos preguntamos, ¿no? Pero porque a mí no me va bien, porque las cosas no me fluyen y nadie se pregunta como qué tiene que ver pues la mamá ahí, ¿no? Explícanos un poco de la relación del dinero con la mamá. Bueno, digamos que dinero, o sea, el dinero es más padre, pero la mamá es la abundancia, ¿no? Ah, ok. Entonces, o sea, te lo voy a explicar de esta manera para que lo entiendas como más fácil y es, papá es la fuerza, ¿no? La mano derecha, bueno, si eres zurdo o diestro, pues, no importa tanto, pero es como la energía de tu cuerpo. Todos tenemos energía femenina y tenemos energía masculina. Entonces, ¿qué pasa? Que papá es todo tu lado derecho del cuerpo, es el lado masculino. ¿Qué hacen los hombres? Empujan, cazan, proveen, protegen, ¿no? Esa es la energía masculina. Y la mamá contiene, materna, recibe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de papá. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de Mm. mamá. ¿Por qué dinero, papá? Porque papá es el que te empuja a la vida. Vaya, trabaje, ¿no? Cree empresa, cree proyectos. Y mamá, yo recibo la vida. Yo recibo la abundancia. Claro que pues también el dinero hace parte de la abundancia, ¿no? O sea, la abundancia engloba muchísimas cosas como lo que recibo, como el placer, como yo puedo estar viviendo en una casa espectacular, pero no me siento abundante porque siempre estoy como en la carencia. Cuando yo hablo de dinero y de abundancia es cuando yo sé cuál es mi lugar nuevamente, ¿no? Cuando ya no tengo estos reparos, obviamente todos tenemos heridas de infancia, cuando ya no tengo estos reparos de papá, de mamá, se me abre la vida, ¿no? La vida es la abundancia, el dinero. ¿Yo qué genero? Yo tomo la vida de ti, papá, tomo la vida de ti, mamá, ¿y qué voy a hacer con eso? El éxito que yo genero viene de papá y de mamá, porque con ellos dos yo voy a la vida. No solamente, pues obviamente si tenemos hogares donde no hay papá, donde no hay mamá por alguna cosa, ausencia emocional, lo que sea, no importa. Angie, ¿sabes por qué? Porque ellos te dijeron sí a la vida. No importa si papá no está, lo más grande que hay es la vida y yo lo que hago con mi vida. No es necesario amar a papá, no es necesario amar a mamá, sino honrar esa vida. ¿Cómo la honro? Haciendo algo bueno con mi vida, algo que yo ame, al servicio de la vida. Ese es el dinero, ¿no? Eso es lo que representa el dinero. Entonces, si yo tengo bloqueos, dinero, salud, relaciones, lo que sea, es porque yo no estoy tomando mi lugar, ¿no? Y más allá de eso, ¿qué lealtad estoy tomando, no? Dinero en familias, por ejemplo, todos fracasan, ¿no? Todos crean empresa, ¿no? El tema del dinero no se queda. Hay que revisar, obviamente cada caso es diferente, qué es lo que está pasando en el sistema, porque a veces no es el miedo al fracaso, es el miedo al éxito, porque si yo soy exitosa y tengo dinero, estoy traicionando a todo el sistema que no lo tuvo, ¿no? Entonces mira cómo trabaja esto, ¿no? Es como súper interesante porque pues sí, obviamente hay una generalidad de las constelaciones, pero es el individuo, cómo se relaciona frente al sistema. Eso es. Wow, esto es muy fuerte porque a veces no se le da como valor a la familia, ¿no? Es como que, Ujú. bueno, sí, mi papá, mi mamá, sí, pues sí, son mis papás, pero uno no entiende el impacto que esto genera en la vida de uno. De hecho, Caroline Myss, en el libro de la Anatomía del Espíritu, hablaba sobre el chakra raíz y ella decía que este chakra tiene que ver con
todo lo que es la tribu, ¿no? Es como yo honro a mis familiares, cómo yo me comporto con ellos, cómo me muevo y tiene que ver con el sistema inmunitario, el sistema inmune, que es cómo yo me defiendo, ¿sabes? Cómo me defiendo yo ante la sociedad, cómo me enfrento yo, porque yo he honrado a mi padre y mi madre que siempre están como al lado mío, acompañándome, me han enseñado a cómo relacionarme con los demás, ¿no? Y también tenemos a este libro, Este dolor no es mío, donde el autor explica la importancia que es el cómo me veo mi mamá. Y yo me acuerdo un ejercicio específico que él hizo y es pon a tu mamá al frente tuyo y revisa tu cuerpo, cómo se pone tu cuerpo, o sea, cómo cierra los ojos, pon música tranquila y cómo se pone tu cuerpo cuando dices la palabra papá o mamá. Claro, yo me sentía como que sí, Aida, claro. sí, como fue pucha. Y él empieza como a uno a guiarlo hacia ejercicios para que uno entendiera por qué uno tiene esa reacción del cuerpo, porque esto siempre pues yo lo he dicho en mis podcasts, en mis episodios, y es que el cuerpo es una consecuencia del daño o el trauma emocional. Entonces, cuando hay una herida, una emoción retenida, de alguna manera sale. Ustedes en constelaciones lo hablan diferente, ¿no? Son como lealtades, pero siempre esa Claro. parte emocional, lo que nos sana se repite, ¿sí? Como que vuelve y sale. Pero el caso es que para cerrar el tema de la mamá y el papá, es que definitivamente uno tiene que de alguna manera hacer las paces y volver a tener el lugar que uno, pues energéticamente necesita obtener y pues las constelaciones nos sirven para esto. Sí. También hay un tema que quiero que toquemos y es que hay cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, ay, pero yo, por ejemplo, yo no tengo abuelos, no tengo Ajá. contacto a ellos, no sé, ellos se murieron hace mucho tiempo, pero yo sé que hay patrones que se están repitiendo porque hay cosas que uno escucha, ¿no? Y que uno repite. Es necesario, Joana, uno decir como que necesito sentarme a hablar con mi abuelo, con mi abuela, para poder escuchar la historia, realmente configurar, no, creer en esto, o se puede hacer una constelación y uno simplemente integrar la información y ya. Pues mira que no es necesario. O sea, nosotras y bueno, nosotros tenemos toda la información en el cuerpo. Lo que tú decías, ¿no? El cuerpo es cómo te sientes, cómo sientes el cuerpo, ¿no? Aquí yo tengo un libro que es súper bueno, es un poco como denso de leer, se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Entonces es cuando tú sientes una emoción, ¿dónde la sientes? No en el aire, la sientes en el cuerpo. Entonces piensa si venimos de 7.000 ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y bueno, de ahí para atrás, esa información me queda guardada en el cuerpo. Por eso en una constelación yo siempre voy, o bueno, los facilitadores y terapeutas van al cuerpo. Observamos mucho el movimiento del cuerpo y la sensación del cuerpo, ¿no? El frío, el calor, el dolor de estómago, ¿no? No es necesario que te sientes a hablar con tu abuela, con tu bisabuela. Si la tienes viva, aprovecha y saca todas las historias y toda la información, pero no es necesario. ¿Por qué? Estamos conectados con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una constelación y mi cuerpo me lleva a mirar a la abuela o a la bisabuela, ahí hay información. No es que tengas que conocer todas las historias. Obviamente, chéverísimo que puedan conocer las historias porque con eso empiezan a hacer como ese insight, ese clic de, "Ah, ya sé por qué soy así, ¡Ah! Ya sé por qué repito la historia". No, simplemente ve al cuerpo. Mira, un ejemplo pequeñito es, yo nunca me senté a cocinar con mi abuela es, yo vengo de familia paisa, y una vez una tía vino a mi casa y me dijo, ay, tú haces el hogao, pues como el guiso que le dicen en otros países, igualito a tu abuela, y yo, pero yo nunca me senté con ella a cocinar. Tengo la información de las Mm. mujeres de mi sistema, tengo la información de mamá, tengo la información de la abuela. Entonces, cada vez que tú quieras acceder a esa información, siente tu cuerpo. Hay cosas que hacemos en automático, pero claro, venimos de la repetición, ¿no? Venimos de mamá, venimos de papá. Sobre todo, nosotras somos muy leales a mamá, porque venimos del vientre de mamá. Emociones, enfermedades, todo eso lo llevamos. Entonces, no es necesario tener a los abuelitos vivos, no es necesario tener toda la historia, ir al cuerpo. Por eso es que es tan bonito constelar, porque hay una información que tú no, tú la sabes, la tienes en el cuerpo, pero no la has hecho consciente.
eso, una constelación te ayuda a eso. No es ir a descubrir secretos, no es ir a escarbar pues la vida de la abuelita, no, es el cuerpo que te da la información, la enfermedad, el síntoma, la historia, la comprensión. En el cuerpo está toda la información. Por eso los consteladores van al cuerpo. No, yo te creo 100% porque cuando me leí ese libro de Este dolor no es mío, mira, me dio dolor en la médula espinal, me dio dolor en la cadera, no me podía parar de la cama, me dio dolor en la rodilla, mi mamá sufre de artritis, me dio dolor en las articulaciones de las manos, habían dos dedos que yo no podía mover. O sea, yo decía, pucha, pero ¿qué es lo que mi mamá está cargando? Suélteme ya, suelte, suelte, no quiero, no quiero. Y yo en ese momento, pues no, apenas estaba como entrando a conocer el tema de las constelaciones, pero para mí todo eso tenía mucho sentido porque como psicoterapeuta yo veo cómo hay eh, como frases automáticas que hay pacientes que me dicen en una sesión por lo menos 10 veces. Y yo les digo, ¿de dónde viene esta oración que me la has dicho como 5 o 6 veces en toda la sesión? Ay, no, es que mi mamá tendía a decir eso. Ay, no, es que mi papá todo el tiempo me decía esto. Entonces, yo pienso que si uno, bueno, primero el cuerpo habla, o sea, sí, el cuerpo. Y segundo, darse cuenta también de esos lenguajes, ¿no? Que a uno inconscientemente le van reprogramando y que se van repitiendo de generación en generación. Pues mira, Angie, las constelaciones, la psicoterapia, todas estas técnicas son súper poderosas, pero desde mi experiencia como facilitadora, también como paciente de constelaciones, porque yo también he pasado por estos procesos y me enamoré de todos estos procesos, es como la observación que tienes de ti, ¿no? Es como la conciencia es esa observación de, "Ah, mira lo que tú haces, es, mira, has repetido esta frase 10 veces, no, es como salir un poco del automático y hacer más conciencia del cuerpo, como de poner más atención y como tener esa coherencia entre esto y esto, ¿no? Ahí es cuando empieza a ver la resolución y empiezas a decir, oiga, yo no he resuelto esto, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué pasa esto y esto tantas veces, ¿no? Y las constelaciones son bonitas por eso, porque cuando hay un patrón de repetición, tú dices, eso no es normal, como que todos quebrados, como que todas las Mm. infidelidades, como que todos con cáncer. Ah, no, que se heredó el cáncer. Sí, pues desde la parte médica seguramente hay un gen o algún patrón desde lo físico, pero en las constelaciones el patrón es mucho más profundo, porque Pero es una mira historia. qué pena te interrumpo, pero mira que Joy Dispensa en su libro Sobrenatural, él explica que hay muchas personas que dicen que tienen una genética que se repite de enfermedades y él en sus estudios se dio cuenta que no es que realmente haya un gen físico, sino que es una información energética que se ha repetido en el subconsciente y que la persona lo recibe. Entonces, digamos, en mi caso, en mi familia, mi tía se murió de diabetes, no sé de ahí para allá quién más. Entonces, toda la familia está súper preocupada si ellos pueden desarrollar diabetes. Entonces, se hacen chequeos anuales, todo el tiempo están revisando porque hay una información ahí inconsciente que le tiene miedo a la diabetes y la está pues atrayendo. Entonces, no, lo que dice Joy Dispensa, ¿no? En su libro Solo Natural no es que realmente haya un gen, sino que hay una información en el ambiente que hace que uno adquiera esa energía y realmente se repita. Claro, eso en constelaciones, bueno, tú puedes decir que es un campo morfogenético. Yo antes de comenzar la entrevista te decía, Angie, ¿qué pasa con las enfermedades? Todo el mundo las mira. Mira lo que me estás diciendo. Ahora todos se hacen exámenes, ahora todos están preocupados. Claro, la enfermedad es un síntoma de algo que nadie ha visto. En este caso, pues podría ser una tristeza muy grande porque pues la diabetes tiene que ver con el dulce, como la amargura del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hace todo el sistema? Se vuelca y mira, ¿qué está pasando, no? Claro, obviamente desde la parte médica pues Mm. tendrá su resolución, pero ¿qué es lo más profundo? ¿Qué está cargando esa persona del sistema? ¿Cuál es la amargura, el dolor, la tristeza que nadie ha podido ver o que nadie ha podido integrar? Porque, digamos, este tipo de síntomas, o sea, enfermedades, cáncer y bueno, todo esto que nosotros vivimos, sí, también hacen parte del entorno porque tenemos una, una conciencia colectiva y una individual,
pero también tienes la conciencia del sistema. Entonces, yo como tu mamá me quiero enfermar, yo como tu abuela cargo esta enfermedad por ti, yo como tú. Claro, enfermedades, suicidios y todas estas cosas como tan fuertes que sacuden el sistema, lo que hacen es que paremos y miremos lo que nadie ha visto, ¿no? Más allá, pues, de que obviamente si hay que ir al médico y si hay que hacer chequeos, ¿no? Es esa conciencia de parar y mirar lo que nadie ha resuelto, lo que nadie ha podido ver por dolor, por vergüenza o por lo que sea, ¿no? Entonces es súper lindo porque todos los sistemas te llevan a ver esto, ¿no? A honrar esa historia también, ¿no? Pero mira qué lindo eso que me estás diciendo porque la familia de mi papá es bien amargada. O sea, Ah, son serios, son hoscos, o sea, son como siempre malacarosos, pero tienen como esa polaridad de que son también muy chistosos, ¿sabes? Y como que disfrutan, pero en general hay una, cuando tú los miras, como que hay miradas que no engañan. Y cuando uno es sensible, uno puede verlas. Entonces, cuando yo miro esas miradas, yo digo, pucha, no están felices, pero claro, no son conscientes de eso. Y yo veo a mi familia cuando, obviamente antes de hacerme las constelaciones de otra forma inventada por mí, la verdad. Yo empecé, cuando me estaba leyendo este libro, como que empecé a darme esos patrones familiares. Yo decía, venga, pero ¿por qué todas las personas de mi generación de primos, hay unos que se casan o se rejuntan, que nada está bueno, nada está malo, o porque hay tanto vicio, porque hay tanta pelea, como tanta, sí, como tanta agresividad? Bueno, empecé a entender tantas cosas que yo decía, claro, es que mi abuelo esto, o sea, toda la información me llegaba por sueños o yo como yo solita en mis cosas, como, y, bueno, ya te he contado cómo soy yo, como que yo solita sí. intentando como organizar todo en mi cabeza. Una amiga me ayudaba y de hecho me di cuenta, yo haciéndome constelaciones solita, no sé si son constelaciones aquí yo diciendo esto, pero mira que me di cuenta que mis dos abuelas cargaban un mismo dolor y era un dolor de abandono de pareja. A mi abuela, por parte de papá, un esposo se le murió de un infarto del corazón y al otro creo que lo mataron. Y a mi abuela materna, el esposo la abandonó. Ese tema es bien interesante. No, me dice impresionante. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Que yo cuando me estaba leyendo ese libro me soñé con mis dos abuelas y ellas me miraban. Y yo era como que ay no, me dieron ganas de llorar. Yo decía, pero ¿qué me quieren decir? O sea, como que, ¿yo qué puedo hacer? Y solo me miraban y eran como que, y era como, uy, no, ay, no. Mira, esto que me dices es súper lindo porque primero, sí, nosotros digamos que requerimos un facilitador, un terapeuta para que nos permita ver eso que todavía no hemos visto, porque pues, o sea, obviamente, o sea, yo voy a terapia, yo también resuelvo cosas porque pues debe haber como una coherencia, pero también una sabiduría interna, ¿no? Eso que hiciste, súper sabio, lo podemos hacer, ir al cuerpo. Y otra cosa súper interesante que dijiste fue, que me llamó la atención es, mira, me di cuenta que mis dos abuelas, ¿no? La misma historia. Cuando tú te unes a alguien, ¿no? Eso se llama comunidad de destino, ¿no? Entonces tú te unes, papá y mamá se unen para ver el destino de los dos sistemas. Mm. Yo no sé si te lo mencioné, pero pues en tema de relaciones yo siempre he pensado que pues en todo esto que he estudiado y he visto es, las relaciones no son para entretenernos, sino son para evolucionar. Mm. Entonces cada vez que tú miras al otro, no lo puedes ver porque tienes un velo, un dolor, ¿no? Ves con los ojitos de mamá, ves con los ojitos de la abuela. Entonces lo bonito de todas estas técnicas y todas estas sesiones es que tú te puedas quitar esos velos y entender cuál es la historia, porque no solamente fue la abuela. Mira, hubo un dolor de amor, puede ser, yo he hecho constelaciones donde aparece gente de la guerra o un amor que no se cumplió, una promesa que no se cumplió, entonces no se cumplió, entonces el ancestro le pone el nombre al hijo y entonces el papá repite el nombre y ese hijo no se casa o siempre que se va a casar se rompe el compromiso, ¿no? Entonces uno dice, wow, claro, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, estos siete como generaciones de atrás nos muestran, pero ¿cuál es el origen, no? ¿Cuál fue esa historia? Como en el libro, ¿no? ¿Cuál fue esa historia de origen que originó el dolor del sistema, de la familia? ¿Cuál fue el dolor de tu sistema paterno, ¿no? Esa amargura, ese dolor, no sé, puede ser un niño abandonado en la guerra, una mujer amargada que no pudo amar, que no la... Eso es más allá de lo evidente, por eso es que a mí
de verdad me encantan estas herramientas. Es más allá de lo evidente, cuál fue la historia del origen de mi sistema, qué fue lo que nos unió, lo que nos trajo aquí para ser visto y para resolver. Obviamente no todo es negativo, también nos podemos sostener de las cosas lindas, del amor, de la alegría, de lo que sí lo lograron, ¿no? Porque pues generalmente la gente, las personas buscan es como cuando hay mucho dolor, pero yo siempre digo como también conectemos con esa parte bonita, con lo Ujú. que sí los lograron, con esas mujeres. Es que imagínate tu familia como un árbol, ¿no? Como en el libro de Carol Smith de El chakra raíz, venimos de una raíz que crece, un árbol que se expande, pero en ese árbol hay frutos, hay hojas secas y cuando tú empiezas a hacer constelaciones, es como si empezaras a mover ese árbol y esas hojas secas se caen y esos frutos se caen. Entonces, es como maravilloso verlo desde ese lugar, no siempre como desde el dolor, pero con la comprensión y la honra, el respeto de que mi vida viene de ahí. Eso es maravilloso. Es que es una cosa impresionante porque yo pienso que es como una manera muy hermosa de poder sanar. Y esta terapia viene de Hellinger, que es un psicoterapeuta, ¿no? Él era psicoterapeuta. Y uno se da cuenta, es que uno para ser psicoterapeuta tiene que ser ciego para no reconocer que definitivamente las relaciones entre los familiares marcan la vida. Es que la marcan. Y yo en este proceso, estos 8 años que yo llevo acá en Suiza, yo digo, pues pucha. Uno a veces dice cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, a veces uno utiliza estas frases como para humillar. Ay, es que usted es igualita a su mamá, ¿sí? Como si ser igualito a la mamá fuese una humillación. Y yo a veces contesto, pues obvio que soy igualita a mi mamá. Es que a quién más me tengo que parecer, si es que ella fue quien me hizo crecer. Sí, O yo a veces digo, quizás usted qué me está queriendo decir, que yo soy sí. trabajadora, echada para adelante, resiliente. Eso es lo que usted me está queriendo decir, ¿sabes? Y lo contesto como, no sé, se me viene a la cabeza, porque uno no tiene que ver a las madres, ahora que yo soy madre, como si algo fuese malo. Uno como madre hace lo que mejor puede. Y uno a veces de verdad aguanta y resiste cosas que no debería por sus hijos, ¿sabes? Porque sus hijos lo son todos. Y esto no solo es en el ser humano, sino en el reino animal. O sea, la madre mata a quien sea por su hijo. Así es, así es. Y mira lo que dices, yo me fui de Colombia, yo me fui de mi país, emigré, ¿no? Cuando una persona hace eso, no, porque no todo el mundo se va, no todo el mundo se va, no todo el mundo, o sea, hay gente que se va, pero vuelve, pero no se queda y no hace familia fuera del país. Es como que tu alma busca a tus ancestros, a tu origen. Porque sí, nosotras somos colombianas, pues yo soy 100% colombiana, o sea, 100% colombiana. No, o sea, cuando yo empecé a hacer todo esto, empecé a darme cuenta de los orígenes con el estudio del árbol, no desde la genealogía, sino desde la simbología, de dónde venía mi sistema familiar, ¿no? De judíos, ¿no? Y yo ahora que estuve en Portugal, uy, sentí una conexión inmensa. Yo decía, no, yo tengo que venir de acá. Entonces es eso, es cuando tú te vas de Colombia para Suiza, es como si tu alma te llevara a buscar algo. Es como, mira, busca tus raíces, busca, conecta, porque nosotras no solamente somos colombianas, no, 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 no. Cuando a veces se abre mucho el campo en una constelación, a veces, no sé, soy árabe, ¿no? Vengo de África, ¿no? Es porque siento, porque tengo este deseo. Yo alguna vez hice una sesión donde esta persona como que le encantaba todas estas cosas, esta joyería así como muy indígena y muy como de, claro, empezamos a ver como esos orígenes y entonces la esclavitud y de dónde viene tu familia, ¿no? Y es súper interesante porque pues no es ir a esculcar toda la historia, no es ir a desenmarañar absolutamente todo, pero sí entender para qué, por qué, cómo te comportas, cuáles son esas cosas como impulsivas que haces, o no sé, la comida que te gusta, la comida que no te gusta. Y eso que hiciste tú de irte a otro país a vivir y crear familia con otro sistema familiar es increíble porque eso es un regalo de la vida, porque cuando tú te unes a otra persona, esa persona te permite ver todo lo que no has visto, el dolor, las enfermedades, ¿no? Esa desconexión con mis raíces, esa falta, no sé, de pronto de aceptación de mi sistema, que ahí es donde está la magia, ¿no? Pues yo puede que venga de un sistema
horroroso porque todos venimos de esta historia, venimos Mm. de guerras civiles, de todo, ¿no? Pero es como yo veo y honro esas historias con amor. Ahí termino de integrar, honrar. Imagínate todo ese sistema, no solo papá y mamá, todo ese sistema detrás tuyo dándote fuerza y empujándote a la vida. Y uno dice, wow, aquí se me abrió el mundo. Aquí, ¿cómo honro yo las raíces? ¿Cómo honro yo Colombia? ¿Cómo yo honro Bogotá? Tú naciste en Bogotá, ¿cierto? Sí. Ah, Sí. bueno. ¿Cómo honro yo Bogotá? ¿Y cómo puedo yo honrar esta nueva madre y esta nueva tierra que me recibe? ¿No? ¿Qué es ese suspiro? Que me costó, me puse a llorar y todo. Ah. Sí, claro, pero imagínate toda esa fuerza de tu sistema detrás tuyo diciéndote, vamos, Angie, vamos, y te empujan a la vida y te abren la vida y te abren el dinero, la abundancia, las experiencias bonitas. Obviamente necesitamos eventos a veces de destino para evolucionar o el rayo, como digo yo, despendejador también, para que nos caiga y despertemos, pero es eso, es como yo desde esta humanidad respeto y amo, pues no tanto amar, sino respeto y honro a mis ancestros, porque pues el amor es otro tema. El amor, eso después si Pero quieres lo mira que hablamos. tú dices algo muy, muy importante y es que mi relación ha sido muy criticada, ¿no? Es como que Angie, pero es que él te trata así, él te habla así. Y, y yo sí, o sea, yo lo sé, yo soy consciente, pero yo, más que como sentarme a echarle culpas y yo hacerme víctima, es como que hay algo que dentro de mí me dice, tienes que mirarlo diferente, es decir, tienes que mirar toda la situación distinta, Angie. Entonces yo empiezo a coger mi relación de pareja y a decir, pucha, esto me molesta, y a empezar a ver todo lo que hay, toda la cantidad de información que yo he sacado únicamente en mi relación de pareja ha sido impresionante. O sea, yo decía, pues pucha, este señor es igual a este es de acá, esto viene acá, este señor porque hizo esto, esto viene de acá, esto viene de mi tío, que no sé qué. Y yo empecé a coger tíos, primos, los esposos, todo, o sea, yo, mis abuelos, y yo misma como decía, con razón, yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Claro, no es que yo viva pues súper mal, ¿no? Pero como que yo he entendido que mi esposo me está mostrando, como dices tú, lo que yo no he podido ver. Y yo en cambio de caer como víctima, me he responsabilizado de lo que mi alma eligió hacer, porque yo fui la que decidí emigrar, venirme a una nueva tierra, porque quizás en Colombia no lo iba a poder ver, tenía que ser así, así de fuerte, así de brusco, esto fue lo que yo elegí, y entender lo que ha sufrido mi mamá con mi papá con mi mamá, cómo se ha sentido la abuela cuando fue abandonada, ese dolor, cómo se queda. Hay muchas cosas, mi mamá dice, no, a mí no me dolió, pero para nada, pues, o sea, no tengo la sensación de abandono de mi papá, y yo, pues yo no le digo nada porque todo No, tiene no, 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 no. todo tiene su respeto, pero yo como que yo sentía el dolor, o sea, yo en mi cuerpo lo sentía, yo decía, fue pucha, yo sé que yo no tenía que transformar todo, pero lo que me pertenecía a mí me movió un montón y yo dije, pucha, ya estoy entendiendo muchas cosas de mi Claro, relación, y mi relación se ha empezado a sanar. Claro, porque la semilla con la que se construyó subconscientemente, porque eso es lo que la gente no entiende, que el subconsciente nos guía casi toda nuestra vida. Eso lo dice 99%, sí, todo lo guía 99%. al subconsciente. Entonces, esa semilla que se germinó, se plantó, em, se transformó, me tocó quitarla y crear una nueva con una percepción distinta acerca del vínculo, de la relación, de cómo nos vemos, cómo nos sentimos. Y mira, todo es tan perfecto, o sea, en las constelaciones que mi mamá sufrió mucho con la familia de mi papá. Y siempre, y todavía, o sea, todavía es burlada, todavía es muy juzgada, y es que ella no hace, y la tratan, y la hijueputean, y de todo, ¿sabes? Y yo transito por una situación muy similar con mi esposo. Y yo digo, no más, lo corto, respeto mi voz, o sea, y yo empiezo como a hacer los cortes. No, esto no se repite, esto aquí, este círculo se acaba acá. Mira esto lo que dices, hablas mucho de los hombres y es cuando yo convoco parejas, las convoco desde el inconsciente, ¿no? Mm. Eh, yo soy de las de 99% energía, 1% materia, ¿no? O sea, el inconsciente es el que nos guía, nos lleva, nos trae, nos abraza, nos revuelca, ¿no? Es cuando te estaba escuchando, sentí como
el dolor de los hombres también, ¿no? O sea, nosotros venimos de matriarcados y es cuando yo convoco una pareja tan fuerte, no es solamente para ponerme al nivel de él, sino para poder agachar a la cabeza y decir, honro a los hombres de mi sistema, los veo, los amo y los reconozco, porque a ellos también les duele la vida. Mm. Entonces es una manera también de integrar ese dolor que nadie resolvió allá atrás en mi sistema, porque pues nosotras somos latinoamericanas, mujeres totalmente castradoras de hombres. Mi abuela decía que los hombres no servían para nada, ¿no? Y yo me metí eso en la cabeza muchos años. Ojo, no es una guerra de sexo, sino es cómo yo salgo de esa dinámica de víctima y perpetrador, entendiendo que al otro también le duele la vida y que yo te convoqué para poder ver a algo, ¿no? A alguien o a alguien que se excluyó, algo que no se resolvió. Cuando yo convoco parejas así como tan fuertes, es un tema con papá también. Es, claro, si mamá no pudo respetar, ver, etcétera, etcétera, yo no puedo ver al hombre con el que estoy, no lo puedo honrar también. Obviamente, esto no es para que se queden con las parejas, que los maltratan, no, 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 sino es simplemente para entender que esto es de lado y lado, ¿no? Es un equilibrio, es lo que tú me muestras, lo resuelvo yo, ¿no? Yo me hago cargo de mi parte, tú te haces cargo de tu parte y ahí tú y yo nos podemos compartir como pareja, porque es que la pareja no es ni el hijo ni el padre, no, la pareja es el par, yo camino contigo y gracias por permitirme ver todo esto, porque estaba ciega, porque no te podía ver, ahora te puedo ver tal y como eres. Ese es el amor. Te veo tal y como eres y con todo lo que hay detrás tuyo. Pero mira lo que me decías, también hay un patrón de repetición en los modelos de pareja, ¿no? Las mujeres abandonadas. El abandono no es solamente físico, el abandono también es emocional, ¿no? Y ahí es cuando yo soy consciente y digo, ok, abuela, dejo esta lealtad contigo, ahora yo quiero honrar a los hombres, porque al final no existe nada fuera de ti, es todo sale de aquí hacia afuera. Y cuando yo hago ese movimiento interno, que tú pues obviamente eres psicoterapeuta, también trabajas el inconsciente, esto no es que uno haga milagros, ¿no? Sino el milagro que hay es mi comportamiento, mi comprensión y de ahí me muevo hacia afuera, ¿no? Ahí empieza, porque uno quiere evangelizar a todo el mundo y uno quiere cambiar a todo el mundo, pero cuando yo cambio, mi entorno se mueve. Mm. Somos energía, Sí, somos se un mueve. campo magnético. Entonces, si yo cambio mi actitud, el otro la va a cambiar y pasa exactamente con la pareja, ¿no? Y mira, tú ya tuviste la comprensión ahí, mi abuela y mi otra abuela y mi mamá no es reconocida, ¿no? Es que mira que este tema de las constelaciones es súper chévere porque es súper amplio. Relaciones, vínculos, enfermedades, hijos, personas también que llegan de afuera a integrar el sistema. Matrimonios, divorcios, nacimientos y muertes mueven el sistema. Todo el tiempo nos estamos retroalimentando. El sistema nunca se acaba. Se acaba cuando pues yo ya no paso la vida, pues o sea, cuando digo ya no más y ni se acaba, porque eso es la rama por allá, la rama por allá, y por eso es tan importante como tener esa conciencia de la honra a todas las historias, ¿no? Entonces, qué bonito eso que me dices, porque ahí estás también haciéndote tu propia comprensión, ¿no? Sí, yo ahí como con ensayo-error, como todo. Pero mira que yo también, como para ir cerrando, yo recuerdo que una vez a mí me salió en mi Facebook algo sobre el éxito y Ok. resoné tanto con eso que me cambió mi percepción de éxito, ¿no? Porque todos asociamos el éxito con dinero, ¿no? Y con que tengo una buena posición en mi trabajo y soy fuerte, no sé qué. Y ahí decía algo así como que muchos creemos que el éxito es tener mucho dinero, pero una persona exitosa realmente es quien tiene éxito con su familia, Ok. que era algo relacionado con las constelaciones. Yo decía, pucha, esto tiene mucho sentido, porque nos enfocamos tanto en construir afuera, ¿sí? En tener una imagen afuera de nuestra casa, afuera de nuestro sistema, afuera de lo que realmente es nuestra base, nuestra raíz, porque si hay un desbalance en nuestra raíz, como lo dice Carolyn Miss, el árbol se va a voltear, vamos a caminar cojos, vamos a estar, ¿ves? Entonces yo decía, esto tiene mucho sentido, o sea, si yo no estoy siendo exitosa en mi familia, yo por fuera, ¿quién voy a ser? No me interesa ser reconocida por fuera si aquí en mi sistema no lo estoy siendo. Y es lo que tú dices es cierto, Angie. O sea, es desde esta mirada, porque esto es una mirada, ¿no? Esto es una perspectiva diferente,
El éxito es estar vivo. Si tú ya llegaste a la vida, pudiste pasar el canal de mamá, pudiste pasar esto, ya eres un éxito, ¿no? Entonces tenemos todas estas ideas de el éxito afuera, pero el éxito también está en cuál es mi lugar, cuál es ese lugar que yo estoy ocupando, cómo honro yo a mi familia. Lo que yo te decía, te pones a toda tu familia atrás, te empujan y vaya para la vida, ¿no? O sea, no quiere decir que no te haga vida perfecta y que todo va a ser perfecto, sino que yo con estas herramientas, con la fuerza que tengo de papá, de mamá y de mis ancestros, puedo, porque siempre vamos a tener situaciones, ¿no? Y mira lo que decías del árbol también de Caroline Myss, pues de las raíces, es tenemos a veces un poco de conceptos distorsionados, ¿no? Pues aquí todo el mundo pues puede creer lo que quiera creer, pero es esa compasión y ese árbol. ¿Tú cuándo has visto en la naturaleza un roble que se agacha a recoger al otro? Mm. Nunca. ¿Qué hace el roble para que el otro se levante? Crece sus raíces, se fortalece y el otro se permea. Ese es el concepto que yo tengo de compasión, ¿no? Crezco tan fuerte, me fortalezco, trabajo en mí, que mi alrededor se permea. No voy y salvo, no doy y jalo, que es mucho que pasa en nuestro sistema, ¿no? Mm. Porque queremos ser salvadores y está perfecto, ¿no? Pero ahí es cuando la vida se nos desordena. Y el éxito está en me ocupo de mi vida y de lo que me corresponde. Cuando hago eso, el resto se mueve. Eso es, pues, Wow. hablando del éxito, ¿no? No, no, sí, es verdad, me parece súper lindo. Para terminar acerca de las constelaciones, porque yo sé que es un tema muy largo y esto apenas es como una entrada, ¿qué beneficios nos traen las constelaciones, Joana? Muchos. Te lo puedo decir desde mi experiencia, es como encontrar esa, lo que pasa es que la palabra sanación es linda, pero es que tiene muchas cosas, ¿no? Pero No, es se como sana encontrar uno se sana, sana, porque mira, a mí me dio un cáncer de cervix, yo tengo episodios grabados sobre esto y yo ¿qué hice? Yo empecé a entrar en mi subconsciente, yo entré a ver toda la información que había ahí y ¿qué pasó? Me sané, no más exactamente. dolor, no más nada, no más desequilibrio hormonal, no más nada, me sané Mira, ¿qué beneficios trae? La sanación, del cuerpo. generas, claro, la sanación del cuerpo, la sanación del alma, la sanación interna y desde ese lugar la sanación de la economía, la sanación de los vínculos, la sanación que yo tengo hacia afuera también se mueve, ¿no? No es que todo sea milagroso, pero empiezan a ocurrir milagros afuera, ¿no? Saltos cuánticos, los llamados saltos cuánticos, que son milagros desde la religión y bueno, desde las filosofías es yo cambio, muevo internamente mi alma y empieza a moverse todo, casi siempre a tu favor. Es como si te quitaran un velo, entonces te sanas, generas mejores relaciones, tienes como ese impulso de ir a la vida. A mí me encantan las constelaciones, obviamente practico otras cosas, ¿no? O sea, también voy a terapia, psicoterapia, o sea, pruebo de todo lo que me funciona. Yo siempre digo, como a mí no me crean, vayan y verifiquen los resultados afuera, de cómo ven el mundo, de cómo lo hacen, ¿no? Yo te puedo contar mis experiencias, pero esto hay que experimentarlo y verificarlo. Por eso siento que es tan real, porque tú empiezas a verificar la información y la historia. Esto es increíble, de verdad, lo que te contaba ahorita antes de comenzar el podcast y es como, ok, no es ir a descolgar los muertos del closet, no, pero sí es una verificación del alma y un movimiento del alma que te produce sanación. Por eso por eso me gustan tanto las constelaciones, me encantan, es una herramienta muy poderosa, muy chévere. Así que bueno, eso es como los grandes beneficios de las constelaciones. Bueno, yo le agregaría a eso cortar patrones, ¿no? Porque es como que uno Ah, ya bueno, corta. Uno ahí sí. ya corta, uno ya corta y no se repite. Y ya quizás a los hijos les toca sanar otra parte que ya pues no fue lo que nuestra alma decidió, eligió. Y hay algo que me parece que también es muy importante, yo no lo he hecho, quizás lo haga en algún momento, y es también como que siento que es muy terapéutico sentarse a hablar con la familia, ¿no? Como escuchar la historia del papá, más allá de yo hacía esto y esto muy chistoso, sino cómo transité yo distintos momentos de mi vida que me causaron dolor, ¿sí? Y eso es tanto terapéutico como para los padres como para uno, porque uno ya ahí empieza a entender y a visualizarse de por qué uno está llevando la vida que uno está llevando. Entonces, pues a mí me parece que estos dos también pues serían unas bonitas actividades que podríamos hacer
de sentarnos a escuchar como el cuento de del papá y la mamá, a ver qué tienen que contar, ¿no? No es del chiste, sino de verdad, como es de la conciencia. Joana, No, también, muchísimo. Dime, ¿vas a decir algo? perdón, dicen por ahí que el que conoce su historia no está condenado a repetirla. Ay, sí, es De verdad. acuerdo. Yo no escuché eso en en la serie, ¿no? Creo. De acuerdo, yo lo he escuchado, pero como que esas cositas se me quedan. Yo tendría que tener una libreta para anotar todo lo que escucho, pero como que sí, si tú te conoces la historia, ya hay sanación. Joana, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Muchísimas gracias también por hacerme mis constelaciones. Y nada, si la gente quiere saber de ti, te quiere contactar, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, como te comenté, estoy trabajando en mis redes profesionales. Tengo en este momento mi red personal, pero me pueden contactar pues a mi número de Colombia y a mi Instagram personal, que es la bruja VIP, rayita al piso, bruja, rayita al piso. Me imagino que tú lo vas a poner ahí en la información. Y bueno, mi teléfono también en Colombia, ¿no? Más 57 317 700 2261. Próximamente voy a tener pues organizadísimo el tema de redes, porque esto, no sé, empezó a llegar a mi vida hace 10 años y esto ha sido como que me desordené muchas cosas, pero mira, yo también me estoy ordenando, o sea, hace parte también del ordenamiento del sistema, de la creación de empresa. Sí, Sí, me muchísimas pueden, gracias. Muchísimas gracias, Joana. Y si ustedes, mientras han escuchado este episodio, se les ha venido a la cabeza su mamá, su papá, su tío, su primo, su abuela, y le quieren compartir este episodio porque quizás esa persona, cuando lo escuche, va a entender algo o necesita contactarse con Joana o conmigo, pues no duden, por favor, en compartírselo porque quizás esa persona lo necesita y usted no le meta mente, simplemente compártalo. Por otro lado, si quieres saber más de mí, me encuentra en mis redes sociales en YouTube, Instagram, TikTok como Angie Pérez Vargas. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.